Buenos días, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre las bases de datos. ¿Se preguntarán qué es la base de datos? Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos, DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de Sistema de Bases de Datos, abreviado normalmente a simplemente Base de Datos. DBMS son las siglas en inglés de Sistema de Gestión de Bases de Datos. Database Management System es un software que permite crear, administrar y recuperar datos de una base de datos. ¿Para qué sirve eso de base de datos? Una base de datos sirve para organizar y almacenar información de forma estructurada y accesible. Permite que se puedan acceder, modificar y consultar los datos de manera eficiente. Es una herramienta fundamental para cualquier organización o proyecto que maneje datos. Las bases de datos se pueden clasificar en diferentes tipos, según su estructura, contenido, o si son estáticas o dinámicas como pueden ser. La base de datos de relaciones, base de datos orientada en objetos, almacén de datos, base de datos multimodelo y base de datos en la nube. Entre otras, una base de datos relacional, RDB, es una forma de estructurar información en tablas, filas y columnas. Un RDB tiene la capacidad de establecer vínculos o relaciones entre información mediante la unión de tablas, lo que facilita la comprensión y la obtención de estadísticas sobre la relación entre varios datos. Una base de datos orientada a objetos almacena datos complejos y relaciones entre datos directamente, sin asignar filas y columnas. Y esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan con datos muy complejos. Los objetos tienen relaciones muchos a muchos y son accesibles mediante el uso de punteros. Un almacén de datos almacena los actuales e históricos para toda la empresa y para alimentar BI y analíticas. Los almacenes de datos utilizan el servidor de una base de datos para extraerlos y tienen funcionalidades adicionales para su modelado, gestión de ciclo de vida, integración de fuentes y más. Una base de datos multimodelo es una plataforma de procesamiento de datos que soporta múltiples modelos de datos, que definen los parámetros de cómo se organiza y acomoda la información en una base de datos. Ser capaz de incorporar múltiples modelos en una sola base de datos permite que los equipos de tecnología de la información, TI, y otros usuarios cumplan con diversos requisitos de aplicación sin necesidad de implementar diferentes sistemas de bases de datos. Una base de datos en la nube es una base de datos diseñada para ejecutarse en un entorno de nube pública o híbrida, con el fin de organizar, almacenar y gestionar datos dentro de una organización. Las bases de datos en la nube pueden ofrecerse como una base de datos como servicio, DBaaS, gestionada o implementarse en una máquina virtual, VM en la nube, y ser autogestionadas por un equipo de TI interno. Las bases de datos de autogestión son la ola del futuro y ofrecen una posibilidad fascinante para las organizaciones que deseen utilizar la mejor tecnología de bases de datos disponibles sin los problemas que supone ejecutar y utilizar esa tecnología. Las bases de datos de autogestión utilizan una tecnología basada en la nube y el aprendizaje automático para automatizar muchas de las tareas rutinarias necesarias para gestionar bases de datos, como el ajuste, la seguridad,
las copias de seguridad, las actualizaciones y otras tareas de gestión rutinarias. Al automatizar estas tediosas tareas, los administradores de bases de datos se quedan libres para realizar un trabajo más estratégico. Las funciones de autogestión, autoprotección y autorreparación de las bases de datos de autogestión están preparadas para revolucionar la forma de gestionar y proteger los datos de las empresas, lo que permite obtener ventajas de rendimiento, reducir costos y mejorar la seguridad. ¿Quién le dio origen a esto de base de datos? La persona que le dio origen a esto de base de datos fue Herman Hollerith, quien inventó una máquina de tarjetas perforadas. El científico informático inglés Edgar Frank Ted Codd, 1923-2003, es conocido por crear el modelo relacional de bases de datos. Algunas de las cosas más importantes que llegó a hacer, Edgar Frank Ted Codd propuso el modelo relacional en 1969 en un reporte de investigación de IBM. Es considerado el padre de la base de datos relacional. Propuso la primera teoría de las bases de datos relacionales en el artículo titulado A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Estas son las personas más importantes en la creación de base de datos. Mediante la evolución de base de datos, sí dice que las bases de datos han evolucionado drásticamente desde su inicio a principios de la década de 1960. Las bases de datos de navegación, como la base de datos jerárquica, que se basaba en un modelo de árbol y permitía una relación de uno a muchos, y la base de datos de red, un modelo más flexible que permitía relaciones múltiples, eran los sistemas originales que se utilizaban para almacenar y manipular datos. Aunque eran sencillos, estos primeros sistemas eran inflexibles. En la década de 1980, se hicieron populares las bases de datos relacionales, seguidas de las bases de datos orientadas a objetos en la década de 1990. Más recientemente, las bases de datos no SQL surgieron como respuesta al crecimiento de Internet y la necesidad de acelerar la velocidad y el procesamiento de los datos no estructurados. Hoy en día, las bases de datos en la nube y las bases de datos de autogestión están abriendo nuevos horizontes en lo que respecta a la forma en la que se recopilan, se almacenan, se gestionan. Toda base de datos tiene su desafío. Las bases de datos de las grandes empresas de hoy en día suelen admitir consultas muy complejas y se espera que proporcionen respuestas casi instantáneas a esas consultas. En consecuencia, se solicita a los administradores de bases de datos que empleen una amplia variedad de métodos para ayudar a mejorar el rendimiento. Gracias por su querida atención.